Muy buenos días amigos y hermanos, muchas bendiciones, que la paz de nuestro Señor Jesucristo more en nuestros corazones. Gracias le damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por este maravilloso día más de vida, por la salud que Él nos da, las fuerzas, el aire a nuestros pulmones y ha permitido el abrir de nuestros ojos y ver las grandezas de nuestro Dios en este nuevo día. Eh, Ahora sí vamos a empezar con la primera iglesia, la iglesia de Efeso, y vamos a ver cómo este ángel, este pastor, había dejado el primer amor y permitió muchas cosas. Ciertamente Dios lo que es, y lo que no es, no es. Entonces Dios nos exhorta, nos disciplina y en cosas que permitimos que no van de acuerdo a la palabra de Él, o sea, al orden de este estilo de vida que Él nos ha dado. Entonces, tanto como surgió en estas iglesias, estos 7 periodos de iglesia han quedado escritas, porque esto iba a seguir aconteciendo. Si ustedes tienen el discernimiento bíblico, alcanzamos ver con los ojos espirituales que Dios nos ha dado cómo está el tiempo del cristianismo. Nada que ver con el cristianismo de la Biblia. Todos han tomado sus decisiones, bueno, perdón, no todos, pero un 95%. Hay un remanente que está intentando caminar en la verdad y serle fiel a Dios, pero un 95% vemos que va aislado. 95% del cristianismo va aislado de lo establecido por Dios. Entonces, vamos a dar lectura y dice: mensaje de Cristo a la iglesia de Efeso. Y vamos a dar lectura a la bendita palabra, dándole la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que la presencia y la gracia del Señor esté conmigo. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces todo esto es directamente de nuestro Señor Jesucristo a nosotros, ¿eh? Por medio de su palabra. Dice que fue a Efeso, pero ahora bajo la gracia esta exhortación es para nosotros los cristianos. Y la carga, todo se descarga al líder que dirige una congregación, ancianos y todo. Entonces dice: yo conozco, dice, tus obras. O sea, Dios conoce mis obras y tus obras como cristianos que somos. Porque esta palabra va directa no solo a los pastores, sino que a todo cristiano. Sí va más pesado a ellos la responsabilidad, porque ellos encabezan a dirigir un grupo. Entonces guiarlo con la verdad por el buen camino, por el camino angosto, no por el ancho. Entonces dice: yo conozco tus obras, dice, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta allí le da el elogio nuestro Señor a la iglesia de Efeso. Y después hasta el versículo 7. Pero hay 2 versículos que le exhorta, y dice el 4 y 5, dice: pero tengo, dice, contra ti que has dejado tu primer amor. Se ha alejado del Señor, y así está el 95% del cristianismo en este tiempo. Dice que es cristiano, pero vive toda una mundalidad. Entonces dice:
Recuerda, dice, por tanto, de dónde has caído, que nos examinemos qué está pasando con nosotros, por qué estamos caídos espiritualmente, por qué el cristianismo, el 95% se encuentra muerto, frío. Entonces dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Entonces Dios nos da la oportunidad de reconciliarnos directamente, pero de todo corazón, no seguir jugando eh, al cristianismo y no ser lo que decimos que somos. Entonces arrepiéntete y haz las primeras obras. Hay que comenzar de nuevo. Dice, pues si no vendréis de pronto a ti y quitaré tu candelero no de su y candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Ah? Entonces, si de veramente no nos hemos arrepentido y todo aquello que Dios nos ha dado probablemente sea quitado de nuevo, ¿va? Porque aquí está dirigido a los pastores, que serán quitados de pastores, o sean, ellos creerán que son pastores, pero alejados de Dios no son pastores, no son nada, no son hijos de Dios, sino que hijos de Satanás, como lo dice la palabra. Ahora el 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Allí le vuelve a dar el elogio. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Entonces ven el elogio que le hace, pero también la exhortación. Entonces nosotros como cristianos nos tenemos que examinar cómo está nuestra vida con Él, pero esta exhortación va más dirigida, más directa a los pastores. Entonces dice el comentario, la iglesia de Efeso puede haber sido una de las mejores iglesias del primer siglo, fundada por Pablo. Ver Hechos capítulo 20, allí nos vamos a dar cuenta cómo fue fundada, que probablemente es que fue de Pablo, y a su muerte, pastoreada por Juan. Después de Pablo fue pastoreada por Juan. Durante muchos años era una iglesia espiritualmente encendida en medio de una de las ciudades más paganas de Asia. Cristo los elogia por sus buenas obras, su paciencia, resistencia, por no soportar lo malo, por probar a los que decían ser apóstoles y por su trabajo por amor a Cristo. Apocalipsis 2, versículo 2 al 3. Ya lo leímos. Y dice, sin embargo, les reprochó por haber dejado su primer amor. Durante la vida de Pablo, estos creyentes predicaron el evangelio a toda la creación debajo del cielo. Colosenses 1, 6 y 23 era una iglesia espiritualmente bien, estaban bien con Dios. Pero así vemos en este tiempo a cuántos pastores comienzan y después dejan entrar la mundanalidad hasta los altares. Entonces dice, pero como pero como al paso de los años sus prioridades fueron cambiando gradualmente y se alejaron de su celo original, o sea, dejaron el amor de Dios.
Entonces sí se perdieron el temor a Dios. Dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles, dice. A- hacia, hacia hacia fines del primer siglo, todos los apóstoles, excepto Juan, habían entregado sus vidas en testimonio de fe en Jesucristo. Con el paso de los siglos, la iglesia ha sufrido a causa de muchos falsos maestros y sigue sufriendo, porque cuánto mentiroso hoy está en los púlpitos y sigue sufriendo la iglesia. Dice muchos falsos maestros que han querido corromper la doctrina. Un verdadero maestro de Dios acepta que se pongan a prueba sus enseñanzas a la luz de las escrituras. Un verdadero pastor tiene que dejarse corregir también de los que se congregan, si no es, pero eso no lo van a aceptar, eso está seguro. Entonces dice el 6, dice, este nombre se compone de dos palabras griegas, Nico, que significa vencer, y leites, traducido por laico, o sea, laico vencedor, quiere decir nicoalita, pero significa, dice, vencer, y laites, traducido por laico. Ya aparte del primer siglo, hubo quienes quisieron convertirse en vencedores del pueblo, instaurar jerarquías dentro de la iglesia. El pecado de fornicación fue predominante entre los líderes nicoalitas. Nuestro Señor elogió a la iglesia de Efeso por guardarse de esos líderes que querían enseñorearse sobre la primera común y corriente. 7. A las iglesias, dice, aparentemente el Señor quiere que todas las iglesias leyeran estos mensajes dirigidos a estas siete. Es evidente que en todas las otras hay principios útiles para todas las generaciones. O sea, en todas las iglesias de Apocalipsis vamos a encontrar partes buenas y partes que no le agradan a Dios. Ahora bien, entonces vemos que él le alogia lo bueno y también le exhorta lo malo. Entonces así es nuestro Señor. Dios nos da el mérito por lo bueno, por las obras buenas, pero también todo está inscrito en los libros para aquel día, y sean buenas o sean malas. Entonces, ahora bien, dice, yo les recomiendo que siempre es bueno, como cristianos que somos, tener el diccionario y tener la concordancia. Este es el diccionario bíblico, y no tengo aquí a la mano ahorita la concordancia, pero si gustan mañana, allí pueden comentarme y decir si queremos ver cuál es la concordancia. Yo sé que todos la conocemos. Ahí tengo la concordancia, entonces, pero voy a tomar del diccionario esta porción. Dice, nicoalitas. Dice, agrupación hereje de la iglesia primitiva. Esto fue lo que
lo que soportó la iglesia de Efeso y todo, pero le exhortó porque había perdido su primer amor y estaba cayendo en el error de estos mentirosos. Entonces dice, agrupación hereje de la iglesia primitiva que predicaba que practicaba la inmoralidad, idolatría. Eran y decían ser cristianos, decían ser apóstoles. Y así está pasando hoy en día, como hoy tantos mentirosos hereje que se ha levantado diciendo soy apóstol, soy profeta y no lo son. Allá tú si te dejas engañar, pero a mí Dios me ha preparado con la palabra y yo no le creo nada a esos mentirosos. Creo la palabra, pero no creo que lo sean apóstoles ni profetas, porque el canon de la Biblia está completo. Entonces, dice, inmoralidad, idolatría, en Apocalipsis 2, versículos 6 y 15. Entonces en el versículo 15 más adelante, conforme vamos dando lectura, vamos a encontrar otra iglesia que vuelve a hablar de los nicolaítas. Entonces en el versículo 15 dice, se los condena por sus prácticas en Efeso. Entonces esa era el lugar. Dice, se los condena por su práctica en Efeso y Pérgamo, Tiatira. Aparentemente había resistido ante la profecía falsa. O sea que Efeso, Pérgamo y Tiatira habían hecho todo por soportar esa falsedad. Por eso dice Tiatira, aparentemente no está afirmando que no cayeron en el engaño, sino que aparentemente dice habían resistido ante la profecía falsa que predicaban. Apocalipsis 2, 20 y 25. Yo por el tiempo solo te voy a dar los versículos. Es tarea tuya también como cristiano que busquemos el desengaño y el desenlace de todo esto. Dice 20 al 25. Los nicolaítas habían estado vinculados con la clase de herejía que enseñaba Balaam. Números, capítulo 25 del 1 al 2. Capítulo 25 al versículo 1 y capítulo 2, versículo 2. Perdón. Números, capítulo 25, versículo 1 al 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. En especial con la fiesta y orgías que supuestamente se realizaban en la iglesia del primer siglo. Entonces, así es, esos versículos trae para que yo no puedo entregarlo todo porque se me alarga entonces el tiempo, pero como estamos estudiando y como no tenemos la confianza en el hombre, entonces yo únicamente te voy a ir dando, como quien dice, las pistas y lo poco que alcancemos de estudiar por medio del video, pero el resto te conviene a ti. Si no tienes este diccionario, compra el diccionario, compra la concordancia y de allí toma los temas y date cuenta de Dios te va a guiar y te vas a dar cuenta. Así es como Dios me ha venido preparando y es por eso de que Él ha puesto en mi corazón a compartir estas cosas. Entonces, les deseo que Dios bendiga grande y poderosamente sus vidas por estar escuchando la palabra de nuestro Señor. Dios me les bendiga grande y poderosamente. Pasen un feliz y bendecido día en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.